Somos cerveceros, somos orgullosos miembros de Tribu Cervecera. Entonces va a entrar a la fase anaeróbica y va a empezar a hacer la fermentación alcohólica y entonces va a ser lo que se le llama la ruta metabólica principal. Esto lo vamos a estudiar a detalle en el capítulo de fermentación, bueno, más a detalle, ¿no? Hasta el detalle que según el alcance de este curso. Pero vamos a ver que la ruta metabólica principal no es que metabolice y tome una glucosa y genera un etanol, sino tiene un proceso. Primero hace un proceso a la glucosa que se llama fosforilización y obtiene unas moléculas de adenosín trifosfato, de ATP, que son las que le dan energía. Ese es el objetivo principal de la levadura para metabolizar una glucosa. Como subproducto genera un compuesto que se llama piruvato. Ese piruvato lo va a seguir, le va a hacer un proceso enzimático para seguirlo desdoblando y se va a producir dióxido de carbono y se va a generar otro subproducto que es un aldehído. A ese aldehído se le va a aplicar otra enzima que se llama alcohol descarboxilasa y entonces vamos a terminar con un etanol. Y eso se le llama la ruta metabólica principal. No todas las células cumplen con la ruta metabólica principal todo el tiempo, de tal manera que acabamos con una cierta cantidad de acetaldehídos, de aldehídos y de otros compuestos que son producto pues de la fermentación incompleta de la ruta metabólica principal. Por eso es que limitamos la temperatura. Si yo no limito la temperatura, propicio que la levadura tome otras rutas metabólicas y entonces empiezo a generar sabores indeseados en mi cerveza por la acumulación de otros compuestos. Por eso es fundamental controlar la temperatura. Si en algo van a invertir con cerveceros caseros, inviertan, o pequeños cerveceros, como cerveceros profesionales, no importa su tamaño, inviertan en el control de temperatura. Sobre todo las primeras 48 horas son fundamentales para el desarrollo de compuestos que no van a dar mal sabor o que pueden dar mal sabor. Si en esas primeras 48 horas tengo temperaturas elevadas, pues propicio que la levadura tome otras rutas metabólicas y produzca compuestos que me van a dar mal sabor. Ahora, aquí tenemos un panorama de qué es lo que la levadura consume en la fermentación y qué genera. Entonces, la levadura puede consumir una serie de azúcares, monosacáridos, disacáridos y trisacáridos. La levadura, me refiero a la levadura ale y a la levadura lager, aunque hay otras levaduras que pueden generar otras enzimas y pueden consumir azúcares más grandes, como ocurre con otras levaduras que vamos a platicar al final de la clase un poquito de eso. Entonces, de manera general pueden consumir monosacáridos, disacáridos y trisacáridos, monosacáridos como la glucosa y la fructosa, disacáridos como la maltosa. La mayor parte de las azúcares en tu mosto, del 60 al 70% son maltosa, es un disacárido, está formado por dos glucosas y pues otras azúcares como la malta triosa, que son tres bloques, ¿no? De esos vagones que forman trenes, entonces serían tres bloques de glucosa unidos por un enlace glucosídico, eso es la maltotriosa. Y entonces la levadura los puede consumir y los puede fermentar. Finalmente, cuando tiene maltosa o maltotriosa u otro disacárido, por ejemplo, aparte de la maltosa, otro disacárido que no se encuentra en el mosto, o sea, al menos que lo agregues como la sucrosa, el azúcar de caña, por ejemplo, que es un disacárido, pero está formado por una glucosa y una fructosa. Como es un disacárido, también lo puede consumir. Tiene una enzima incluso, una invertasa, para que rompe la glucosa de la fructosa en el azúcar de mesa y entonces la puede consumir. La maltosa también la puede separar y la puede consumir y consume ya internamente al interior de la célula, metaboliza la glucosa. Entonces ahí vemos en la diapositiva donde hay unas tijeritas que tiene la sacarosa. Sacarosa, sucrosa es el azúcar de mesa, es la misma azúcar, está formada, como les digo, por una glucosa y una fructosa. Tiene la invertasa y luego las transporta la glucosa independiente y la fructosa independiente al interior de la célula y ahí las metaboliza. Y entonces genera unas coenzimas que son las que se llaman NAD y NADH, eso lo hablaremos más adelante, y compuestos que tienen que ver con el crecimiento de la población y sus procesos metabólicos para la reconstitución de sus células, como ciertos lípidos, aminoácidos, ácidos nucleicos. El asunto es que
muchos de estos compuestos, dependiendo de las condiciones que tenga la levadura, los puede llegar a producir en demasía y nos pueden afectar el sabor. Por ejemplo, puede generar una serie de ácidos grasos que nos puede dar sabores a jabón, ¿no? Cuando a veces una cerveza sabe a jabón es porque no tuvo suficiente oxígeno, la levadura tuvo algunas condiciones que hacen que se produzcan estos compuestos y que se permeen del interior al exterior de la célula porque los produce en demasía y se acumulan y somos muy sensibles a ciertos sabores. Entonces, por eso es que tenemos que darles las mejores condiciones a la levadura, tal cual. Eso es lo que el cervecero hace, trabajar para la levadura para darles las mejores condiciones y que nos produzca una buena cerveza en la fermentación y en la maduración. Ahora, como vimos de la ruta metabólica principal, se generan piruvatos y genera también aldehídos, acetaldehídos, los cuales, si no cumple la ruta metabólica principal, se van a acumular en el mosto o en la cerveza. También nos pueden dar sabores como a manzana verde, esta sensación de inmadurez en una cerveza. Y bueno, genera, por supuesto, los metabolitos principales como el etanol y el dióxido de carbono y el adenosintrifosfato, que finalmente también es un metabolito principal. Y puede generar una serie de compuestos de sabor, como el alfa-cetolactato, que es un precursor del diacetilo. El alfa-cetolactato siempre va a acabar oxidándose en diacetilo y el diacetilo es uno de los principales compuestos que queremos eliminar de la cerveza mediante el mecanismo de maduración, que es una vez que acabó de fermentar, la levadura reabsorbe estos compuestos. Entonces puede generar mucho alfa-cetolactato que se va a convertir en diacetilo, que nos da que el descriptor de sabor es como a palomitas, como a mantequilla rancia, así es como yo lo podría describir. Compuestos sulfurosos que pueden llegar a oler desde como huevo podrido hasta como huelen las coladeras. Alcoholes de larga cadena que nos pueden dar esta sensación de que se siente caliente la cerveza y como sabores como a solvente o como a pegamento cuando genera ciertos ésteres. Aldehídos que dan esta sensación de manzana verde, etcétera. Más adelante vamos a ver algunos de los defectos que produce la levadura, pero todos esos compuestos los produce la levadura, no solamente aquí tenemos nuevamente la misma información, pero más organizada. Bueno, no más organizada, organizada de una manera diferente. Entonces, podemos ver que también, por ejemplo, puede producir BDK, que son cetonas vecinales. Esos son BDK, que llegan a saber, por ejemplo, como solvente también, como removedor de pintura, alcoholes superiores, compuestos sulfurosos volátiles que dan aromas, ésteres frutales, pero también ésteres que dan mal sabor, ácidos orgánicos y aminoácidos que pueden dar ese sabor a jabón, aldehídos, etcétera. Entonces, prácticamente la levadura consume oxígeno, azúcares y algunos aminoácidos esenciales que le ayudan a producir ergoesterol para reproducir sus membranas celulares y todo lo que está en azul es lo que puede generar, ¿no? Por supuesto, el dióxido de carbono, el alcohol y sabores que nos pueden llegar a dar mal sabor y precursores, por ejemplo, del diacetilo, ¿no? Entonces,